Gente, vamos a reaccionar a este video en la Cámara de Diputados que grabó y se cruzó con todo con Venegas Lynch y se terminaron cruzando en vivo, se dijeron de todo. Vamos a ver lo que estuvo bueno el debate. Tratá de elevar un poquito el nivel del Congreso. Si lo elevo al tuyo va a ser el de Brazuela, pero si querés que me apure, callate un poquito la boca y déjame hablar. Después nos encontramos en la calle vestido de jeans y zapatillas y me decís hola Bert y me saludas. Y acá te saludé, vos no te saludé nunca. Pregunta. Bueno, cierra este grupo de preguntas, Grabois. Gracias, genio. Voy a ser bastante breve. Tratá de elevar un poquito el nivel del Congreso. Y si lo elevo al tuyo va a ser el nivel de una suela. Si lo elevo al tuyo va a ser el de una suela, pero si querés que me apure, callate un poquito la boca y déjame hablar. ¿Pero vos crees que me afecta algo de lo que digas de mí? No, me resbala. Bueno. Después nos encontramos en la calle vestido de jeans y zapatillas y me decís hola Bert y me saludas. Y acá te saludé, vos no te saludé nunca. Si querés, yo estoy vestido de zapatillas de jeans. Si querés, nos encontramos ahora en un rato. No tengo problema. Bueno, chito. A ver, primero, ¿de dónde viene este default? Porque lo dijeron todos. 2001. ¿Quiénes eran importantes funcionarios en el año 2001? Que se fueron en helicóptero, muertos de miedo, mientras nosotros poníamos el cuerpo en la plaza y algunos éramos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en un estado de sitio. 2001. La fracasada de Bullrich y el fracasado de Sturzenegger. O sea que acá están diciendo que resuelven un problema que trajeron Bullrich y Sturzenegger y un montón de otros funcionarios que después se pusieron la peluca, se convirtieron en libertarios y ahora son parte de la casta que nos gobierna. Entonces recordemos bien esos nombres. Bullrich, Sturzenegger, default. Ahí hay que enmarcar la cosa. Después esto sí, a colación de la pregunta, es mentira, es absolutamente falso que esto es una sentencia. Si es un acuerdo, no es una sentencia, es una transacción, es un principio jurídico elemental. No están ejecutando una sentencia, están haciendo un acuerdo transaccional. Porque si la sentencia fuera firme por un monto y fuera tan perentoria, ¿cuál es el sentido que los acreedores accedan a esta formidable quita que nos están contando? ¿Por qué los acreedores acceden a esto? ¿Se volvieron regalones? ¿Los negociadores son tan extraordinarios? ¿O acaso tal vez ejecutar esto no es tan sencillo como nos cuentan? Porque si no es muy extraño que se dejen llevar un tercio de lo que supuestamente ya tienen en mano. No tiene ninguna explicación. Entonces, la narrativa de que están pagando una sentencia es una narrativa falsa. Están pagando, o están intentando pagar, un acuerdo que hicieron personas con nombre y apellido. Y son precisamente estos nombres y apellidos los que yo quiero saber. ¿Quiénes fueron las personas, por parte del gobierno nacional y por parte de los fondos buitre, con nombre y apellido, que negociaron este acuerdo? No cancheres. De prepo de cancherito. No cancheres. No cancheres. Te están pidiendo la palabra para un diputado. No te hagas el canchero. Te queda bastante mal. Sos bastante pelotudo. Poner en contexto. Estamos discutiendo un capítulo de una normalización de la situación del endeudamiento del Frente Externo argentino que llevaron adelante Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner a partir del año 2003. ¿Por qué digo que estamos discutiendo un capítulo? Vamos a los valores. La deuda en default, como bien decían más temprano mis compañeros, en default con Patricia Bullrich y Sturzenegger, formando parte del gobierno de la Rúa, ascendió a 81.836 millones de dólares en el 2001. Eso es lo que entró en default. En el primer canje entraron 62.318 millones de dólares en el 2005 y en el segundo canje, en 2010, 12.862 millones de dólares. En total, se normalizó, porque esa es la palabra, se normalizó la situación del endeudamiento argentino en un 92,9%, es decir, un 93% de normalización. Lo que quedó por fuera no es todo fondo buitre,
Lo que quedó por fuera han sido en muchos casos bonistas que no ingresaron al canje y tan solo un 1% de los que quedaron por fuera podían ser considerados fondos buitres. Es una pena que no esté el diputado misionero del oficialismo que hace un rato decía que los fondos buitres le hacen favores a la patria, porque en realidad lo que hicieron fue comprar deuda en default. Cuando uno habla de comprar deuda en default, dice deuda a precios muy bajos, a precios de default, para precisamente posteriormente hacerse una ganancia una vez que el precio de esa deuda o de esos títulos mejora. No contentos con la ganancia que ya le significaba la mejora de los valores de los bonos, ya con los gobiernos de Néstor y de Cristina, querían más. Para dejar asentado cuál fue la discusión con los buitres. NML Capital, de un fondo que se llamaba así, de Paul Singer, que era el más importante de todos, pedía, sobre un valor de compra de 48,7 millones de dólares, cobrar 832 millones de dólares. Esto daba una ganancia de 1.608%. Por eso la diputada Vanessa Ziley, más temprano, preguntaba, y ha sido una pena que no haya sido respondido, lo quiero dejar asentado, porque esto ya es como el show de Yayo de Hablemos sin saber, esto es Votemos sin saber. Un nuevo capítulo de Votemos sin saber. No tenemos ni idea el valor de compra de estos títulos, que son más bajos en el arreglo, entiendo, los 170 millones, pero no sabemos si los 170 millones de dólares parten de un punto de partida parecido a 170 o mucho más bajo. ¿Se entiende lo que digo? Es muy fácil, pero no tenemos ni idea, sobre todo el oficialismo, nosotros vamos a rechazar esto, pero el oficialismo no tiene ni idea qué ganancia, y los aliados, le está reconociendo a estos dos fondos que demandaron, porque las sentencias, desde que fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a la ONU y después ratificamos una ley en noviembre de 2015 sobre reestructuración o principios para la reestructuración de deuda soberana, las sentencias a favor de los fondos buitres están en cuestionamiento a nivel global. No es una postura nuestra ni caprichosa. 136 países cuestionaron, el propio Fondo Monetario Internacional, cuestionan el accionar de estos fondos que aprovechan que países entran en default, dicen que les dan liquidez y en realidad compran bonos baratos para esperar, porque tienen espalda para esperar. No son jubilados italianos, bonistas. Tienen espalda para esperar 20 años. ¿Cómo hicieron para esperar 20 años? Tienen espalda para pagar abogados. Tienen espalda para ir, litigar y ganar sentencias. Y de ese modo obtienen ganancias que no tenemos ni idea de cuánto es. Esto lo quiero decir. No sabemos lo que estamos votando, lo que se va a votar en breve. No lo supo el Senado, por eso nuestros compañeros del Senado hicieron un dictamen en contra y no lo sabemos nosotros tampoco. Entonces, primero quiero decir, porque acá el diputado oficialista Pampeano y también la diputada del PRO, ex-PRO, es verdad, de La Libertad Avanza, hablaron de cierre de un capítulo difícil en la Argentina y normalización. La normalización fue reestructurar en 2005, en 2006 con el FMI y en 2010. Y quiero decir otra cosa más. Los fondos buitre que demandaron a la Argentina y que lo siguen haciendo, y de hecho no sabemos cuáles son los litigios abiertos, en un 69% compraron títulos emitidos en el mega canje de Sturzenegger. Con lo cual, este es el quilombo de Sturzenegger. Porque el mega canje, razón por la cual fue procesado Cavallo e imputado, procesado y después sobreseído Sturzenegger, fue además una causa judicial posterior por intereses muy altos y por pago de comisiones a intermediarios muy altas también. Esto lo quiero decir. Acá dijeron que no hay comisiones. Quedó el archivo. Quedó el archivo. Porque hasta donde uno sabe, cualquier banco, pagador, porque esto se paga con bancos extranjeros, cobra lo suyo. Puede ser, obviamente, en el marco del acuerdo, pero también puede haber algo por fuera del acuerdo. Y como la negociación es tan informal,
porque no tenemos ni idea el costo original o el valor de compra de los bonos. No sabemos tampoco con claridad cuál fue el marco del acuerdo. Tampoco vamos a saber otros acuerdos de carácter informal que se negociaron acá. Entonces, me parece importante plantear esa cuestión también. No respondieron algo que preguntó nuestro jefe de bloque, Germán Martínez, sobre la correspondencia con la ley 27207, que es muy importante. Pocos se acuerdan, pero Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2014, durante el conflicto con los fondos buitre, pagó en el Bank of New York, el BONI, desembolsó el valor de lo que vencía y de los buitres, y los que no aceptaron cobrar fueron en el marco del fallo de Griesa. ¿Por qué pagó Cristina? Porque les pagó lo que correspondía de acuerdo a los principios de equidad de los que habían entrado en el canje del 2005 y en el canje del 2010. Porque si uno sienta un precedente distinto respecto a los que entraron al canje, viola lo negociado previamente y se somete a posteriores litigios en donde uno podría decir: vos violaste la cláusula pari passu o de equidad, entonces ahora quiero más. Yo entré al canje, pero vos a este le pagaste más, entonces quiero más. Entonces, claro que con justicia, lo que preguntaba también la diputada Vanessa Siley, ¿puede ocurrir en el futuro? Ojalá que no, porque los primeros preocupados, la verdad, los realmente preocupados por la deuda, finalmente somos nosotros los peronistas, pues somos los que pagamos. Ojalá que no ocurra eso, lo quiero decir, es que aparezcan otros que digan: le reconociste esta ganancia y quiero lo mismo. De hecho, este caso es un segundo antecedente problemático después del pago de los fondos buitres, a los cuales se les reconocieron 15.000 millones de dólares, que era, por ejemplo, un reconocimiento de hasta el 1.600% de la ganancia, lo cual a mi criterio fue un grave error en términos políticos. Entonces, no contestaron sobre la 27207, no contestaron, Amerio no contestó, dijo que no sabía en realidad sobre la composición capital, intereses, honorarios, comisiones. Así todo dijeron: es beneficioso para la Argentina. No lo sabemos, porque no sabemos si puede haber litigios futuros hacia adelante. Me sorprende una cosa, y es una pena que no estén los funcionarios, pero lo quiero preguntar, a ver si lo podemos averiguar a través del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Alguien les pidió que lo traigan por ley? Porque, cito textual, el funcionario dijo: si es un tema de deuda pública, tiene que venir por ley. ¿Y por qué no trajeron el Fondo Monetario Internacional por ley? ¿Por qué hicieron un decreto de necesidad de urgencia? No lo entiendo. Gente, bueno, como les digo siempre, gracias por ver el video hasta acá, gracias por quedarse, pónganle me gusta si pueden, comenten. Esta parte del video no hace falta que la miren, yo hago un pequeño descargo y también para debatir con la gente del chat y todo. Quería mencionar ahora el tema de Esper, de Spagnuolo, ¿no? Spagnuolo ya procesado, Esper exiliado en su casa sin salir prácticamente, según lo que dicen. No estoy chamullando, se supone que está recluido en su casa y no quiere prácticamente ni salir. Pero bueno, el gobierno, que decía que venía a terminar con el choreo, que decía que venía a terminar con el curro, con los políticos chorros, ¿no? Todo lo que el verso ese, y finalmente los audios de Spagnuolo, que terminó procesado. Todo el gobierno decía que era mentira, que no, que eran de ya, que eran falsos. Terminó siendo todo real, terminó el chabón procesado. Esper con lo de Fred Machado recluido en su casa, como les dije. Probablemente muchas cuestiones más de corrupción. Demian Redel, que renunció hace un par de días de la nucleoeléctrica, no se sabe por qué. Un montón de gente que le renuncia al gobierno. Lo del INDEC, ¿no? Que ya por ahí va quedando viejo, pero fue hace unos días. Nos vamos olvidando de todo porque va pasando demasiadas cosas. Y nada, no, para mí no hay que naturalizar todas esas cosas que fue pasando, todos los traspiés que ha tenido el gobierno con la corrupción, con los sobreprecios en cosas. Lo de la Andy es una vergüenza con Spagnuolo, como hablábamos al principio. Involucraban a Karina y de ahí no se habló más nada. Llegó hasta Spagnuolo, ¿viste? La verdad, una vergüenza total. Muchos de ustedes también seguro no se olvidan, obviamente. Pero bueno, después otra cosita que nada que ver con esto, pero quería agregarlo también a la parte del video. Hay algunos que a veces comentan que exagero un poco a veces con los títulos. Miren,
Yo trato de no hacerlo, me gustaría no hacerlo, pero la realidad es que si no lo hago, por ejemplo, por las estadísticas que da YouTube, hay muchísimos de ustedes después que no entran a los videos, por ende se difunden menos, llegan a menos gente, y la realidad es que es algo crucial. Entonces la verdad que es parte de las reglas del juego. Yo trato de no insultar, de mantener el respeto, pero bueno, un poco de condimento le tengo que meter a los títulos para que también ustedes entren y se difunda la palabra. Yo, como les digo, trato de no irme al pasto con los textuales, con los títulos. Es un aderezo, diría yo. Trato de nunca mentirles ni nada, pero ya les digo, si no se difundiría todo mucho menos. Y la realidad es que eso no nos sirve a ninguno. Así que, bueno, obviamente les pido disculpas por eso. Son un poco parte de las reglas del juego, tristemente, hoy en día. Si no, la verdad es que después ustedes no entran a los videos. No es que lo hago porque me gusta. Pero bueno, gente, gracias por ver los videos. Gracias por apoyar el canal. Nos estamos viendo en el siguiente video.